sí creo que dentro de los riesgos estratégicos uno puede encontrar oportunidades estratégicas. Eso es como cuando tú estás dirigiendo el barco en una tormenta, pues tienes que cuidarte de esas corrientes que te pueden hundir, pero también en esas corrientes puedes encontrar corrientes que te lleven mucho más rápido al destino dentro de esa misma tormenta. Entonces es como encontrar esas corrientes positivas que puedes encontrar dentro de una tormenta, lo que deberíamos buscar como oportunidades hablando de riesgos estratégicos. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola Santos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Si les gusta el contenido, ya sabes que nos ayudarías muchísimo dándoles seguir y 5 estrellas si estás en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Y si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartir el episodio para poder difundir el conocimiento. Recuerden que si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, puedes visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos un invitado especial desde Colombia. Está con nosotros Jorge Pinzón. Jorge tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos en gestión de riesgos para empresas de telecomunicaciones, BPO y el sector financiero. Ha implementado áreas de riesgos, estrategias de seguridad, de continuidad, gestión antifraude, también ha alineado los riesgos de las organizaciones con la estrategia empresarial y ha contribuido a la cultura de gestión de riesgos de múltiples empresas. Con esta breve introducción le damos la bienvenida a Jorge y gracias por estar en este episodio, Jorge. Buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí en este nuevo episodio. Felices de tenerte acá, Jorge. Vamos a estar hablando un poquito, introduciendo el tema del que vamos a estar tocando en este episodio y es sobre los riesgos estratégicos. Tengo muchas preguntas para hacerte sobre este tema. Quiero que vamos a llegar a profundizar muy bien y conocer cuál es la importancia de tener o gestionar correctamente los riesgos estratégicos para las empresas. Así que, si te parece, parto preguntándote, ¿cómo describirías el concepto de riesgos estratégicos y si es algo que siempre está en la mente para tomar decisiones importantes o no tanto así? Bueno, mira, los riesgos estratégicos son riesgos de alto nivel que pueden impactar directamente la ejecución de la estrategia de la organización, pero mirado también obviamente desde una perspectiva tanto, digamos, negativa como normalmente o tradicionalmente hemos visto los riesgos, como también positiva desde la vista de las oportunidades que se pueden generar. Estos riesgos estratégicos es importante tener en cuenta que trascienden la operación de la compañía y tienen es una relación directa con el desarrollo adecuado de la estrategia organizacional, y estos riesgos suelen ser muy estables en el tiempo, hablemos del mediano a largo plazo, porque pues como están muy alineadas a esta estrategia, nuestra estrategia claramente no es algo que está solamente al corto plazo, sino también a ese mediano y largo plazo. Entonces, estos riesgos también tienen esa característica. Estos riesgos, digamos que requieren de una visión estratégica de la organización, y si ellos se gestionan, digamos, de una forma proactiva, pueden generar oportunidades de anticiparnos y adaptarnos en el tiempo a todos los retos que la organización está teniendo para garantizar su resiliencia y su sostenibilidad. Digamos que es importante tener en cuenta cuando hablamos de los riesgos estratégicos, no confundirlos como algunas veces lo he podido observar con riesgos operacionales grandes, ¿cierto? Entonces a veces algunas compañías consideran que yo tengo un riesgo operacional que es muy grande, entonces como es tan grande lo vuelvo un riesgo estratégico. Eso realmente digamos que no es lo que uno esperaría que fuera el riesgo estratégico. El riesgo estratégico es ese que, como lo mencionaba, sale o se deriva de la estrategia de la organización. Por otro lado está la gestión de los riesgos operacionales, que son mucho más tácticos. Entonces hay que buscar realmente cómo esos riesgos estratégicos los puedo obtener de esa gran estrategia que yo tengo, de cómo ella puede ser impactada o de cómo puedo encontrar oportunidades con ella. Yo no soy de los que
pienso sobre el tema de ciertas corrientes que hay de hablar del riesgo positivo, pero sí creo que dentro de los riesgos estratégicos uno puede encontrar oportunidades estratégicas. Eso es como cuando tú estás dirigiendo el barco en una tormenta, pues tienes que cuidarte de esas corrientes que te pueden hundir, pero también en esas corrientes puedes encontrar corrientes que te lleven mucho más rápido al destino dentro de esa misma tormenta. Entonces es como encontrar esas corrientes positivas que puedes encontrar dentro de una tormenta, lo que deberíamos buscar como oportunidades hablando de riesgos estratégicos. Jorge, si tuviéramos que poner un ejemplo para que quede claro sobre la diferencia de riesgo operativo y riesgo estratégico, ¿podríamos ver uno? Claro que sí. Mira, por ejemplo, un riesgo estratégico podría ser, por ejemplo, el no entendimiento de cuáles son las tendencias de los consumidores en la industria alimenticia. ¿Sí? Ese es un riesgo que trasciende mucho más allá de la operación de la compañía. Y es que yo no sea capaz de adaptarme a lo que las personas están buscando dentro del mercado. ¿Sí? Ese es un riesgo estratégico. Si ya vamos a un riesgo operacional, pues estamos hablando de no tener la capacidad operativa suficiente para poder realizar lo que tengo que hacer el día de hoy, ¿cierto? Entonces, la gran diferencia es, en uno me estoy yendo a la estrategia mediano, largo plazo, en el otro me estoy yendo a lo muy táctico. Me preguntabas con respecto a si esto es algo que siempre está como en la cabeza de las personas al tomar decisiones importantes, y yo te podría decir que lastimosamente hoy día no es algo que esté tan latente dentro de lo que las personas hacen. Nos cuidamos mucho de tener una buena estrategia, queremos saber exactamente hacia dónde vamos, tenemos acciones para ello, pero poco pensamos intuitivamente qué nos podría afectar ese camino que queremos llevar, y terminamos haciendo la gestión de riesgos estratégicos es después de la estrategia. Entonces, definimos una serie de estrategias organizacionales y después de eso llamamos al de riesgos y le decimos, ve, ¿y aquí qué puede pasar? Entonces, no es algo que hoy día yo todavía observe de una forma intuitiva. Es algo que todavía le estamos como conectando a la estrategia, pero debería llegar a un punto en el cual sí efectivamente debería ser parte integral de la construcción de esa estrategia. ¿Cuál debería ser el orden entonces? ¿Cuál es la prioridad que debería tener los riesgos estratégicos? Porque yo también pensaría que primero armo mi estrategia y después veo los riesgos asociados. Y eso no es así como se tendría que hacer. A ver, mira, esa es una discusión muy interesante, porque yo considero que el punto es que no necesariamente deben tener un orden, sino que deben ser parte de tu razonamiento cuando tú estás gestionando riesgos. Y ahí no estoy hablando solamente de riesgos estratégicos, sino en general. Cuando tú gestionas riesgos, todo lo que haces en gestión de riesgos debería ser intuitivo en tu vida. Y te voy a poner un ejemplo de la vida real. Eh, Cuando tú sales a la calle y dices voy a ir al centro comercial a comprar algo, te vas caminando y antes de llegar encuentras un semáforo, esperas a que el semáforo esté en verde mientras está en rojo, miras que no venga ningún vehículo, y cuando ya te pasa verde, validas, no viene ningún carro, cruzas. Ahí hay gestión de riesgos. Hiciste gestión de riesgos en ese solo evento, pero no lo hiciste pensando en, bueno, entonces yo voy a determinar cuál es mi ruta para llegar al centro comercial, y luego después miro cuáles son los riesgos que tengo asociados para llegar al centro comercial, ¿sí? Sino todo lo haces de forma intuitiva y en una sola estructura. Entonces, eso es lo mismo, devolviéndonos al ejemplo de riesgos estratégicos. Esto es lo mismo que debería pasar con la gestión de estos riesgos, y es que en la medida que tú vas construyendo la estrategia, vas intuitivamente viendo qué podría afectarte en esa estrategia y vas construyendo esos riesgos estratégicos al mismo tiempo que construyes esas iniciativas. Lo que sucede es que hoy en las organizaciones eso no es lo normal. Lo normal es que tú construyes la estrategia y después le enchufas, por decirlo de alguna forma, la gestión de riesgos estratégicos, pero debería ser en una sola estructura donde tú hagas todo. Buenísimo, súper claro. Jorge, ¿y qué se debe tener en cuenta para poder detectar estos riesgos que podrían convertirse en un problema grande adelante? Pues mira, uno de los primeros riesgos estratégicos de la compañía es su propia estrategia. Y es,
Entonces hay que entender muy detalladamente hacia dónde queremos ir como organización para poder saber qué riesgos estratégicos puede haber aquí detrás. Ese es uno de los primeros inputs que podemos tener, pero digamos que hay muchos inputs más que tú puedes tener. Por ejemplo, riesgos emergentes. En la medida que yo tengo un adecuado análisis de los riesgos emergentes que me pueden afectar a mí, yo puedo entender eso que está viniendo, que está sucediendo en otras partes del mundo y que está viniendo, cómo me puede afectar a mí o si ya me está afectando, cómo me puede afectar de una forma diferente a la que me está afectando y me pueda impactar mi modelo de negocio. Entonces, estos riesgos emergentes son una fuente súper importante. La segunda es todo el tema de análisis del entorno y sus supuestos, que definitivamente si una organización no tiene en cuenta el entorno desde una forma o una versión amplia del mismo, pues seguramente está condenada a no ver todo lo que le puede afectar. Yo digamos que en esto sí creo que hay que ahondar un poco más en las organizaciones porque a veces cuando uno va a una compañía y pregunta qué análisis de entorno realizas, probablemente nos quedamos en la superficie, ¿cierto? Entonces decimos, no, pues mi entorno es, esto es mi planeación, esto es lo que me ha sucedido en los últimos meses en la compañía y tengo estos eventos de riesgo y de pronto he hecho un análisis específico sobre un competidor o mis competidores y ya. Pero se te está olvidando que afuera hay muchas cosas adicionales, que atrás el entorno no solamente es lo que pueda estar haciendo la competencia, es que el entorno puede ser una sola declaración que haga un gobierno, ¿cierto? Piensa, por ejemplo, hoy con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha hablado mucho en torno de aumentar los aranceles a sus socios comerciales más cercanos, como son Canadá y México. ¿Qué pasaría si en ese evento que él está hablando de eso se une con las declaraciones que nuestro presidente Gustavo Petro dio en el sentido de renegociar el TLC? Eso podría generar en un momento dado un incremento de aranceles también para los productos colombianos que se llevan a Estados Unidos. Si yo soy un productor colombiano que lleva productos a Estados Unidos, yo ya debería estar pensando que esas son las declaraciones mañana me pueden afectar y debería empezar a entender cómo me van a afectar en mi organización. Entonces, mira que el entorno termina siendo algo muy complejo, que no es solamente mirar dos o tres cosas, sino que en el día a día el entorno me está mandando señales de que hay cosas que me pueden estar afectando a nivel estratégico en la compañía. También, obviamente, todo el tema de las tendencias, siempre lo he mencionado, y es que uno tiene que entender muy bien cuáles son las tendencias del consumidor, cuáles son las tendencias de las empresas, porque esas tendencias me pueden a mí llevar a situaciones que me pueden generar un impacto. Yo colocaba hace algunos días en un webinar en el que estuvimos con ustedes un ejemplo que tiene que ver con lo que pasó con el VHS. Y es que el propio VHS, la invención del VHS, sentó las bases para que el VHS desapareciera. Y ello fue porque no fuimos capaces de entender las tendencias y los hábitos de los consumidores. Entonces, antes del VHS, nosotros íbamos a un cine a ver una película, era la única forma que había, teníamos que salir de casa y si nosotros queríamos ver un evento en vivo, teníamos que estar en nuestra casa sentados a las 12:30 que empezaba el evento para poderlo ver en el televisor. Con la invención del VHS, lo que hicimos es que la película la podía ver en casa y además yo podía un evento que era en vivo, ponerlo a grabar y verlo cuando yo quería. ¿Mm? Entonces pasamos de unos hábitos donde salíamos y todo era en vivo a donde yo me puedo quedar en mi casa y lo veo cuando quiero. Si eso tú lo unes a la invención y masificación del Internet, pues de allí salió que vino alguien más que entendió esas tendencias, que entendió esos hábitos y dijo, yo te puedo dar eso mismo pero mejorado. Y entonces llegaron, por ejemplo, empresas como Netflix, que no solamente te dijeron, lo ves en tu casa, sino puedes ver en cualquier lugar donde estés. Y no solamente en el momento que tú quieras, sino lo puedes ver por pedazos. No tienes que coger eso y verlo en las 3 horas que dura el VHS, sino lo puedes ver en 5 episodios de 20 minutos cada uno. Entonces, mira que los inventores del VHS no se dieron cuenta que esos hábitos que estaban cambiando los iban a llevar
a que viniera alguien que lo entendiera mejor y lo sacara del mercado. Entonces, eso es un ejemplo de por qué es tan importante entender las tendencias y los hábitos del consumidor. Ahí, pues, finalmente es importante siempre tener como un análisis. Hay una herramienta que me parece muy interesante, una de las herramientas que existen, que es el análisis GPSTEL, ¿cierto? Que te ayuda a entender desde lo geopolítico, lo económico, social, tecnológico, legal, ¿cierto? Y ambiental, qué puede estar pasando a tu alrededor. Pero es utilizar esa herramienta aprovechando muchas fuentes de información, que tú la puedas alimentar con demasiada información de ese entorno para que realmente puedas tener una visual de qué está sucediendo que te puede terminar afectando. Entonces, esos digamos que son para mí como los temas más importantes que tú debes hacer o que debes tener en cuenta para detectar esos riesgos. Buenísimo, Jorge. Justo había una pregunta que tenía para ti sobre algún ejemplo de riesgos importantes, pero creo que podríamos tomar este, el de VHS, o también si tendrás alguno más para ver cómo las Y empresas han enfrentado, cómo los afectó y cómo han logrado resolverlos. hay un caso que es muy conocido obviamente en el mundo porque es una empresa que fue demasiado grande y fue el caso de Kodak, que creo que muchos de nosotros crecimos conociendo los productos de Kodak en nuestra casa, las cámaras fotográficas, etcétera, que tenía Kodak y un día Kodak desapareció. Y entonces, ¿qué sucedió con ellos? Pues finalmente hubo un tema de no adaptarse a esa innovación tecnológica con respecto a la fotografía digital. Hay algo muy interesante en este caso de Kodak, y es que tú sabes que ellos fueron los líderes en temas de fotografía todo el tiempo, toda la vida, pero también fue importante que ellos empezaron a trabajar desde la década de los 70 en fotografía digital, pero no entendieron que efectivamente iba a haber una transición en ese sentido hacia lo que iba a haber sido cada vez más digital, ¿cierto? Pensaron que eso no necesariamente iba a ser cierto, que íbamos a seguir mucha más en el tema de toma la foto, revela tu rollo, ¿cierto? Y no le invirtieron suficientemente a ese esquema de fotografía digital. ¿M? Teniéndolo ya empezando a desarrollar. ¿Qué pasó? Pues que al final del camino, cuando ellos se dan cuenta que esto empieza a ser algo que mundialmente es lo que la gente espera, ¿cierto? Entonces empiezan a intentar reaccionar hacia la fotografía digital, pero lo hicieron primero de una forma demasiado lenta y segundo, no pudieron construir un modelo de negocio que fuera competitivo con todas las empresas que ya estaban presentando el tema de fotografía digital. Aquí, básicamente, pues realmente no es que ellos hayan podido salir de eso, para ellos eso significó una quiebra realmente, quedar fuera del mercado, que pues, quebró ya hace muchos años, y fue por un evento de riesgo estratégico que no fueron lo suficientemente visionarios para encontrar la situación, no fueron suficientemente buenos entendiendo el entorno y no fueron suficientemente buenos reaccionando frente a ese riesgo que se les estaba materializando. Y mira que ese llegó a que la empresa desapareciera. Ese es tal vez el caso más extremo que yo podría mencionar en cuanto a tema de riesgos estratégicos. De pronto esa falta, a veces nos falta como esa visión de lo que nos puede pasar hacia adelante, ¿cierto? Por eso te decía al principio que somos muy buenos diciendo hacia dónde queremos ir, pero no somos a veces tan buenos pensando qué nos podría pasar en ese camino. Jorge, me quedé pensando en esta pregunta. Si tengo riesgos estratégicos, ¿quién debería estar como que al mando o viendo o identificando estos riesgos estratégicos? Porque entiendo yo que siempre hay responsables por cada área que tienen que estar viendo los riesgos, pero al ser estratégicos, al ser como que la visión de la compañía, ¿quién debería estar a cargo? A ver, yo tengo ahí como varias visiones del tema, pero creo que lo primero es que hay que entender que riesgos tiene un papel muy importante en la gestión de los riesgos estratégicos, pero como un catalizador de todo lo que la organización pueda tener, ¿cierto? Desde esa perspectiva es importante que riesgos, y lo mencionaba también hace unos días en nuestro webinar, que riesgos se vaya mucho más
a los temas estratégicos de la compañía. A veces nos quedamos como riesgos muy en lo táctico, muy en el riesgo operativo específicamente, y se nos olvida entrar a la estrategia de la organización. Entonces, yo sí considero que riesgos es quien debe liderar esos procesos de poder estar identificando en esa estrategia esos grandes riesgos estratégicos y esperando que cada uno de ellos tengan unas estrategias de gestión adecuadas. Pero eso es ser el director de la orquesta. ¿Por qué? Porque al final del camino los riesgos estratégicos están, como están muy alineados a la estrategia, pues obviamente hay personas que son mucho más expertas que riesgos que la persona de riesgos en poder entender cómo pudieses gestionar esos riesgos estratégicos. Voy a dar un ejemplo. Si yo te estoy hablando de que hoy, dentro de los riesgos que tenemos, riesgos emergentes, tenemos todo el tema de la movilidad de las personas laboralmente hablando, en términos de que yo, para mí ya no necesariamente es tan importante el salario emocional, sino para mí lo más importante es que yo pueda trabajar en donde quiera, cuando quiera, ¿cierto? Y de la forma que yo quiera. Pues eso, ¿cómo es un riesgo que me puede afectar a la organización? Riesgos en ese análisis de entorno lo debería poder observar, ¿cierto? Pero quien realmente puede diseñar una estrategia organizacional para poder tener un recurso humano alineado a esa expectativa actual, pues seguramente es gestión humana. Seguramente es la gestión humana la que puede decir la mejor estrategia para combatir este tema de que la gente quiere trabajar solamente en donde quiere y cuando quiere, es que yo le pueda ofrecer estas 5 cosas maravillosas como organización. Eso no hace recursos humanos o gestión humana. Entonces, mira que ahí cada riesgo debería tener un responsable, y ese responsable debería ser una persona del negocio que tenga esa capacidad de entender el cómo voy a gestionar ese riesgo. Muchas veces también sucede que esos riesgos son muy grandes, entonces puede ser que la estrategia para gestionarlos no sea de una sola área, ¿cierto? Pero igual es necesario que siempre haya un responsable del negocio que sea como el que tenga mayor injerencia en ese riesgo y que pueda empezar a atar cómo ese riesgo estratégico lo estoy atacando a través de iniciativas estratégicas. Por lo que me dices, entonces puede ser que los riesgos estratégicos también tengan que ver mucho con ya las cabezas o la alta dirección de la organización, porque si ellos son los que ven el frente, y con el ejemplo que me estás dando de riesgos que tienen que ver con recursos humanos, el líder de recursos humanos tiene que estar trabajando con riesgos. En este caso, riesgos estratégicos es alto mando más el área de riesgos. De acuerdo, correcto. Sí, y esto es súper importante, los riesgos estratégicos tienes que tenerlos al más alto nivel de la organización, precisamente porque tienen que ver con la estrategia de la organización. Entonces, definitivamente es algo que desde la ejecución de las actividades, obviamente lo puedes delegar en otros niveles organizacionales, pero desde el entendimiento, cómo los voy a afrontar y cómo hago seguimiento a que efectivamente ellos se estén gestionando adecuadamente, eso lo tienes que hacer al más alto nivel de la organización. Jorge, también he escuchado mucho sobre el miedo que tienen las organizaciones a trabajar con el área de riesgos porque es como el eterno no, ¿no? No hagas esto, está peligroso. Es como que hay una línea muy delgada ahí, entonces lo quiero llevar a riesgos estratégicos y ver cómo se puede encontrar ese equilibrio entre tomar riesgos para innovar y mantener la estabilidad de la empresa, que creo que es una lucha que tienen los gestores de riesgo. Total. A ver, pues sí, yo creo que en esa primera parte que tú decías, definitivamente tenemos que quitarnos el sombrero del doctor no. O sea, claramente riesgos debe ser un habilitador de una estrategia y no quien frena, no quien está diciendo, no, es que esto es muy riesgoso, esto no se puede. Entonces, en ese sentido, lo primero es que cuando te estás hablando de innovación, la innovación se debe permitir de forma abierta, es decir, no puede existir una idea de innovación que no se empiece a desarrollar porque riesgos dijo que no, como tú decías. No puede ser. Para mí eso es lo primero, lo más importante que debe suceder en una organización. ¿Sí? Entonces, riesgos, claro, riesgos debe entrar a apoyar para entender qué puede suceder con esa iniciativa. Sí, pero eso tiene que ser después de que haya pasado el proceso creativo de la organización. Si tú lo haces antes del proceso, lo que estás haciendo es matando ideas antes de que nazcan. ¿Cierto? Y ese tal vez es uno de los grandes errores que a veces se cometen las organizaciones, y es
alguien levanta la mano y dice, me parece súper interesante poder hacer esto, y de pronto una vez sale el de riesgo y dice, uy, pero es que yo eso lo veo muy riesgoso. No, pero espérame. Primero hay que darle vida a la idea para poder entender si eso, primero, le sirve a la organización. Eso es lo primero. Y si le sirve a la organización y lo vemos poderoso, normalmente las iniciativas de innovación arrancan de forma incremental. Entonces tú arrancas con algo muy pequeño, ¿cierto? Y eso lo vas creciendo. Entonces riesgos en ese segundo punto, cuando ya tienes una idea creativa armada y tú dices voy a empezar a desarrollarla, así como se desarrolla en pequeño en la organización y va creciendo, así debería interactuar riesgos. De tal suerte que yo tomo esa primera idea y te digo, bueno, ok. Vamos, para esta primera idea que vas a sacar, pues sí, puede que asumamos muchos riesgos, pero por lo menos hagamos estas dos cosas básicas para tener aquí en cuenta, pero vamos a asumir otros riesgos. Y en la medida que la idea puede que sí fluya y puede que al final de esa primera etapa la organización diga, oiga, sí, esto que hicimos le está gustando a la gente y lo empezamos a crecer, pues le empezamos a incluir otros elementos de riesgo para irla creciendo con la iniciativa. Porque también puede ser que después de esa primera fase, el tema no gustó, no salió, no funcionó. Y entonces tuviste un esfuerzo muy fuerte de pronto desde la perspectiva de riesgos, que incluso ese mismo esfuerzo puede ser el que haya matado la idea, ¿cierto? Entonces, para mí eso es súper importante que tengas ese escalonamiento. ¿Qué tienes que tener ahí, digamos, adicional en cuenta para que esto que te estoy diciendo sea, digamos, objetivo? Eh, lo importante es que tengas un marco de gestión de riesgos que tenga todo un tema de apetito de riesgo bien definido. Y aquí mirado desde el contexto amplio del marco de gestión de riesgos, del marco de apetito de riesgos. A veces estamos como muy acostumbrados a decir, mi apetito de riesgo es que yo no acepto los riesgos críticos y altos y los riesgos medios y bajos los acepto. Y hasta ahí llega nuestra definición de un marco de apetito de riesgo. Pero un marco de apetito de riesgo tiene unos componentes mucho más grandes. Yo, por ejemplo, sí tengo que definir efectivamente cuál es el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar, ¿cierto? Que es lo que normalmente llamamos apetito de riesgo, pero yo también debo definir, por ejemplo, cuál es mi tolerancia al riesgo, es decir, más allá del apetito, por encima del apetito, ¿qué estaría dispuesto a no ganar o dejar de ganar o de pronto perder para permitir que la organización crezca? Y más allá de la tolerancia, tengo la capacidad, que es ese límite súper alto donde yo digo, aquí, si yo puedo llegar hasta acá, de ahí para adelante está en riesgo la sostenibilidad de la organización. ¿M? Entonces, y todo eso lo combino con todo lo que tiene que ver con los KRIs que me permitan medir en dónde estoy yo, con los procedimientos de cómo llevar a esto a los organismos de gobierno, bueno, todo lo que hay alrededor de un marco de apetito de riesgo. Pero te digo esto es porque normalmente sucede que en las iniciativas de innovación tú no te vas a mover en el umbral del apetito. Normalmente tú te vas a mover en el umbral de la tolerancia o inclusive de la capacidad, ¿sí? Donde tú puedes decir, yo voy a salir con esta iniciativa y puede ser que nos vaya tan mal que podamos estar perdiendo muchísima plata por riesgos que se nos materializaron o por lo que sea. Pero si esos límites están bien definidos, también nosotros como riesgo sabemos o podemos apoyar a la compañía en decirle, mira, buenísimo, sabemos que puedes perder. Ya sabes que lo máximo que puede perder la organización es lo que dijo allá en la capacidad, que es un número normalmente muy grande, pero hasta allá puedes llegar. O sea, si tu capacidad, no sé, voy a decir cualquier cosa, fueron 300.000 dólares tu capacidad. Tú sabes que la organización no se va a morir si en esa iniciativa pierdes 300.000 dólares, ¿cierto? Entonces mira que te da, claro, ideal y el apetito dice que lo máximo que quisiera perder son 10.000 dólares. Ok, pero no importa si la iniciativa pierde más porque la organización no va a morir si yo pierdo más de esos 10.000. Entonces, por eso es importante acompañarlo de ese marco de apetito de riesgo para que podamos también tener la tranquilidad de decir, podemos arriesgarnos a hacer cosas mucho más allá, que de pronto perdamos más plata, pero sabemos hasta dónde la organización lo permite. Buenísimo, Jorge. A mí me encantaría también saber, tú partiste comentando sobre
conocer muy bien el entorno macroeconómico, geopolítico, porque eso afecta mucho en la variación de los riesgos estratégicos que tenemos. La pregunta que iba era, ¿en qué tanto se debe de apoyar en estos datos o tendencias del mercado para poder identificar estos posibles riesgos estratégicos? Como que solamente nos tendríamos que estar enfocando en esto, aparte de las innovaciones que traemos, o cuál sería el panorama de lo que tendríamos que estar identificando. Pues definitivamente, ¿qué tanto se va a apoyar en datos? Completamente. O sea, hoy día no existen decisiones en una organización que sean estratégicas que no cuenten por detrás con unos datos que las soporten. Y si eso pasa con cualquier decisión estratégica, pues en riesgos estratégicos debe ser exactamente igual. Que hay que tener datos que nos permitan soportar efectivamente que esos riesgos estratégicos son o cómo nos van a impactar esos riesgos estratégicos. Entonces, esa es la primera medida que debemos tener de datos frente a riesgos estratégicos. ¿Cómo realmente podemos decir con un número que este riesgo estratégico realmente me puede afectar y hasta dónde me puede afectar? Lo otro es que es muy importante siempre basarse en la información objetiva y actualizada para tomar decisiones bien fundamentadas de cómo voy a hacer la gestión de esos riesgos estratégicos, ¿cierto? Entonces, datos para yo poder entender si ese riesgo estratégico realmente me va a afectar y datos para yo poder determinar cuáles son las mejores estrategias para poder gestionar esos riesgos. Ahí digamos que como ejemplos podría decirte los riesgos estratégicos pueden estar presentes, por ejemplo, en la competencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo entender qué tanto me va a afectar a mí un riesgo estratégico teniendo datos sobre cómo está mi participación en el mercado, cuáles son esas estrategias que tienen mis competidores y hacia qué nicho de mercado que yo ataco están esperando llegar y cuánto espero que me recorten de participación en el mercado estos competidores si yo no hago algo similar para poder hacerle frente a lo que está haciendo la competencia. Sí, entonces mira que empiezas a tener la necesidad de tener esos datos para poder entender cómo me afecta, pero también qué debería yo hacer para mitigarlos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con indicadores económicos como tasas de interés, la inflación, el desempleo, son también datos que para cualquier empresa en términos de riesgos son relevantes. Piensa en un riesgo financiero. Si yo tengo dentro de mis riesgos financieros, este es un ejemplo que he visto en varias organizaciones. Uno de los grandes riesgos estratégicos que tienen las organizaciones en el tema financiero es la pérdida de liquidez, porque definitivamente estoy vendiendo a 30, 45 días o mis clientes no son buenos pagándome y entonces tengo unos riesgos súper importantes en términos de liquidez. Pues imagínate que las tasas de interés suban y entonces yo tengo que pagar cada vez créditos más caros. Entonces mira que son medidas que te permiten a ti entender si realmente un riesgo estratégico te va a impactar o no te va a impactar y en qué medida lo va a hacer. Y así pues podría haber diferentes ejemplos. Uno que me gusta, que me parece súper interesante, que son datos pero no necesariamente tan matemáticos, es por ejemplo en todo el tema reputacional. Hoy día, por ejemplo, se utiliza mucho todo el tema de análisis de sentimientos. ¿Cierto? Que tú vas a las redes sociales, recoges toda esa información, la procesas a través de una inteligencia artificial y te puede decir qué tanto la gente está confiando en ti, qué tanto la gente está molesta con lo que haces, si están contentos o no. Mira que desde ahí, para entender si un riesgo importante reputacional se me puede estar materializando, hago, por ejemplo, análisis cualitativo como el análisis de sentimientos. Entonces vas desde lo cuantitativo hasta temas como lo cualitativo. Bien, Jorge, yo también quería preguntarte sobre qué tan influyentes pueden ser las opiniones de otras áreas y también pongamos a los socios externos cuando se tiene que decidir cuál va a ser la prioridad de este tipo de riesgos. A ver, yo considero que no solamente son influyentes, sino son absolutamente necesarias. Hace un momento cuando hablábamos de todo el tema de riesgos, yo te decía, de riesgo estratégico, yo te decía, riesgos es ese gran catalizador, pero tú tienes unos líderes
que tienen que estar jalando y velando por esos riesgos estratégicos. Desde ahí nada más arranca que es una obligatoriedad que haya más personas que estén viendo el tema de riesgos estratégicos y que realmente sean responsables por el mismo. Pero mira que no solamente desde allí, tú puedes pensar, por ejemplo, en que si tú quieres hacer un análisis del entorno muy fuerte, para poder entender esos riesgos que estás teniendo, ¿cierto? Y con esos riesgos poder priorizar, pues probablemente dentro de la organización no tengan necesariamente esa capacidad de hacer todo ese análisis, ¿cierto? Entonces, tú vas a tener que ir a donde un consultor que te pueda decir, mira, para tu nicho de mercado y para el sector en el que tú estás, estos son los elementos más relevantes que tienes que tener en cuenta de lo que está pasando afuera. Probablemente eso no lo puedas hacer desde la propia organización porque la organización no necesariamente tiene esa capacidad, ¿cierto? Entonces, hay empresas de consultoría que generan informes en ese sentido. Hay otras empresas de consultoría que son capaces de coger todo eso y poderte dar a ti un panorama desde afuera de cómo se está viendo todo el tema de los riesgos estratégicos, ¿cierto? Entonces, mm, definitivamente es necesario. Si esto se quedara en el ámbito de riesgos, o se quedara en el ámbito solamente lo que tengo en la organización, no vas a tener la capacidad de ver ampliamente lo que está pasando. Definitivamente terminarías como enconchado aquí en tu propio mundo diciendo, esto es lo que yo veo y esto es lo que yo entiendo. ¿M? Entonces, siempre, para mí siempre es necesario, tanto al interior como hacia el exterior, que vayas y busques otras cosas que de pronto tú desde tu propia organización no estás viendo. Mira, que ahí también puede ser muy interesante y muy importante, y lo he visto también en algunas organizaciones, donde muchos de los riesgos estratégicos los puede estar viendo un propio proveedor. ¿No? Donde él es el que te dice, él es el que te dice, mira, yo estoy viendo en el ambiente que esto puede suceder. Mira, tuve un ejemplo de hace algún tiempo de una compañía que produce temas, está en el sector agrícola, ¿sí? Y resulta que vino un proveedor y les dijo, ve, usted, no sé si ustedes se han dado cuenta que hemos venido teniendo unas discusiones a nivel mundial sobre que este tipo de fertilizantes tienen este tipo de inconvenientes. Esto puede significar que esto vaya a salir del mercado y en el momento que esto salga del mercado vamos a necesitar tener un reemplazo. El reemplazo es este, pero este reemplazo es mucho más costoso y eso lo que puede significar es que se te van a incrementar los costos de producción. Y eso no lo había visualizado el que estaba ahí. Eso fue el que vino de afuera y le dijo, es que yo como estoy en el mundo de los insumos, yo soy el que conozco qué pasa detrás de ese mundo de los insumos. Usted simplemente me compra a mí, ¿sí? Y yo le vendo el insumo que usted quiere, pero yo soy el que me doy cuenta atrás que puede estar pasando en el mundo de los insumos. Entonces, mira que la cadena de proveedores, súper importante. También importantísimo y súper claro, si tú tienes, si tu organización cuenta con una junta directiva, eh, que las personas que tienes en la junta directiva te pueden dar input también grandísimo. Eso es, mejor dicho, una verdad a puño, como decimos. Tienes que tener en cuenta súper clave desde el principio a los directores de la compañía, desde la junta directiva, porque obviamente son personas que también están entendiendo muy bien desde afuera todo ese entorno que se puede tener. Entonces, definitivamente, sí, la respuesta es tienes que salirte mucho a entender desde afuera. Si estamos hablando de riesgos, tienes que mirar hacia otras áreas y si estás mirando como organización, tienes que mirar hacia otras organizaciones o hacia otras personas que te deben o te pueden apoyar en ese entendimiento de los riesgos. En resumen, o sea, tendríamos que ver a la competencia, a los proveedores, a socios externos, lo que nos dicen las áreas. O sea, tener una visión, tratar de tener una visión 360 de todo como para poder mapear realmente cuáles son los riesgos estratégicos que estamos afrontando. Así es, y riesgos puede ser el catalizador, pero tiene que tener esa visual 360 como tú dices. Perfecto, buenísimo. Jorge, ya casi estamos llegando al final del episodio. Quiero preguntarte también cómo podemos determinar las estrategias para enfrentar riesgos estratégicos. Cómo saber también si realmente están funcionando,
tanto en lo tangible como en lo intangible. Muy bien, bueno, digamos que antes de entrar en ese punto, quiero como explicarte cómo veo yo el flujo de la gestión de riesgos estratégicos. Tú arrancas teniendo unos riesgos estratégicos que pueden ser de muy alto nivel, como te decía, y a esos riesgos estratégicos los vas bajando hacia unos focos estratégicos, que básicamente los focos estratégicos lo que hacen es como partir ese gran problema en pedazos más pequeños que sean más gestionables, ¿cierto? Y con eso, tú ya lo que haces es que dices, para este foco de riesgo estratégico, defino unas iniciativas estratégicas que me puedan aportar. Entonces, un poco como para darte un ejemplo de lo que es el riesgo y el foco, supón que cuando hablábamos hace un rato de todo el tema del entendimiento de las tendencias del consumidor que yo te decía, ¿cierto? Un riesgo estratégico tuyo puede ser el inadecuado entendimiento de esas tendencias del consumidor, pero si, por ejemplo, tú estás en el sector, no sé, alimenticio, pues el foco estratégico para ti será, por ejemplo, ampliar la oferta con productos saludables e implementar procesos de producción que sean libres de grasas animales porque eso es lo que la gente hoy está viendo. Las tendencias de la gente es que cada vez todo sea más saludable, menos grasas, etcétera. Entonces, tus focos, entonces, si bien tu riesgo estratégico es ese inadecuado entendimiento, tu foco es, quiero sacar productos saludables y quiero implementar procesos que sean libres de grasa para evitar que ese riesgo se me materialice. Y ya lo que tú haces es que con esa visual de esos focos estratégicos, como te digo, ya son mucho más aterrizados, tú lo que empiezas es a mapear cuáles iniciativas estratégicas requieres tener para poder gestionar esos riesgos. Que puede ser que ya las tengas definidas, puede ser que necesites complementarlas o puede ser que necesites agregar una iniciativa estratégica. Entonces, por eso te decía que la discusión de riesgo estratégico y de estrategia debe ser al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces yo decir, bueno, pues sí, claro, yo quiero crecer, pero ¿cómo voy a crecer? Tengo que crecer con productos saludables porque tengo el riesgo de no entender lo que la gente quiere. Y mira que ese es como todo el flujo. Entonces, una vez tú ya ejecutas ese flujo de, tengo unos riesgos definidos, tengo unos focos estratégicos asociados y tengo unas iniciativas estratégicas asociadas, en ese momento es donde ya tú puedes empezar a decir, voy a hacer seguimiento a cómo efectivamente se están gestionando esos riesgos estratégicos. Y eso, digamos que se puede hacer desde perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas. Yo digamos que la experiencia que he tenido un poco es que cuando las organizaciones empiecen realmente en este tema de gestión, que muy desde lo cualitativo y se vayan migrando posteriormente hacia lo cuantitativo. No es sencillo lograr tener un marco cuantitativo desde el principio, ¿cierto? Pero puede uno empezar con ese cualitativo. Y dándote ejemplos de cómo pudiese uno pensar en lo cualitativo. Tú podrías decir, bueno, ¿cómo sé si la estrategia me está aportando en la mitigación del riesgo? Entonces yo podría decir, bueno, si la iniciativa esperaba que yo tuviera un incremento de clientes o no perder mi base de clientes. Entonces yo podría ir a mirar si efectivamente mis clientes en este segmento no han decrecido al menos, tener un indicador en la organización que me permita ver eso y yo puedo decir, ok, me voy a mirar ese indicador que yo definí que es un indicador importante asociado al riesgo y miro si se está comportando como yo quiero que se comporte. Entonces, tenía mi línea de productos saludables para poder incrementar en el sector de X proveedores de mis galletas. Ah, bueno, entonces efectivamente miramos si yo estoy creciendo con ese comprador que quiero tener. Entonces, eso, por ejemplo, lo puedes hacer desde esa visual de muy cualitativo. Si tú lo quieres hacer más cuantitativo, pues tú sí ya podrías irte al mundo de medir cuál es el riesgo asociado en términos de plata a que se te materialice un riesgo. Lo que pasa es que, como te decía, ese es un poquito más difícil
porque normalmente un riesgo estratégico tiene un impacto financiero muy alto. Precisamente si es estratégico, como hemos venido hablando desde el principio, es porque efectivamente ese riesgo puede llevar a que la organización salga al mercado. Para cualquier organización, en términos de plata, ¿cuánto vale eso? Vale esta vida y la otra, vale todo lo que tú quieras. Entonces, lograr llegar a un número que suene razonable en términos de decir, este riesgo estratégico me vale 50 millones de dólares, a veces no es tan fácil. Pero cuando tú llegas a medir eso, ¿cierto? Cuando tú sí llegas a ser capaz de medir eso, entonces ya tú lo que empiezas a decir es, bueno, sí, ya sé que este riesgo en un momento dado me puede impactar en la salida de estos 5 sectores en un 45% de la demanda que tengo actual y la 50% de la futura, y eso en el estudio de mercado que hice vale 50 millones de dólares y lo tengo súper claro. Entonces ya tú lo que empiezas a medir es realmente qué tanto de esos 50 millones de dólares se han venido perdiendo o dejando de ingresar para saber si ese riesgo se está comportando como yo quiero. Y si mañana se me pasa de los 50 millones de dólares, pues yo ya sé que ese riesgo está absolutamente materializado y salido de mis parámetros de apetito de riesgo. Entonces, eso es, digamos, como muy desde, como te digo, desde lo cualitativo, donde tú te puedes apoyar en otros indicadores de la organización, ¿cierto? Para decir, sí, me está dando este resultado porque este indicador me está generando este impacto en la organización, o desde lo cuantitativo, donde yo ya específicamente mido ese riesgo y puedo ver cómo se va comportando el, la pérdida o lo que dejé de ingresar o lo que hayas definido cuantitativamente, lo voy midiendo. Esas son las dos visuales que puedes tener. En lo intangible también creo que es importante tener en cuenta, evaluar temas como, por ejemplo, la confianza de todos tus stakeholders, ¿sí? Y eso creo que es una medición súper importante cuando tú hablas de riesgos estratégicos, porque es que cuando el stakeholder te evalúa, no te evalúa solamente desde lo financiero, es que él te evalúa desde la perspectiva si realmente estás cumpliendo con tu función social o tu función, pues, que tienes como compañía. Eso súper importante. Las mediciones de los empleados, si realmente la organización está cumpliendo con lo que dice que va a cumplir. Esas son mediciones que pueden ser muy interesantes a la hora de entender si estamos gestionando bien esos riesgos estratégicos. Es decir, si yo le he dicho a la organización, queremos ir hacia allá y queremos tener nuevas líneas de negocio en este sentido, pero a los 6 meses tú haces una medición y la gente no siente que vamos en ese camino, ese es un indicador súper interesante para medir riesgos estratégicos. También, por ejemplo, otros tipos de indicadores como la confianza que tienen los clientes en la empresa. Hay, por ejemplo, hay indicadores muy típicos como el NPS, ¿sí? Que muchas organizaciones miden y que tú puedes decir, hombre, si realmente esta organización está gestionando bien sus riesgos estratégicos, la gente va a entender que puedo confiar en esa compañía porque siento que sí está haciendo las cosas bien. Entonces, mira que ahí tienes otro tipo de indicadores que te pueden medir. Y finalmente, otra cosa que puedes hacer es medir cómo realmente se está fortaleciendo la resiliencia organizacional. Es decir, cómo realmente sí estamos siendo capaces de reaccionar ante cambios escalados o cambios que pueden llegar en un momento repentinamente. Entonces, si somos capaces también de medir eso, también seguramente desde ahí podemos, desde lo intangible, medir si realmente esa gestión de riesgos estratégicos está dando sus frutos. Jorge, a mí me encantaría también terminar el episodio con algunos consejos tuyos para toda la audiencia, aquellos que están viendo por primera vez riesgos estratégicos, quieren involucrar bien, quieren estar como alineados con la alta gerencia para ir en un mismo rumbo. ¿Qué consejos le podrías dar? Bueno, a ver, el primer consejo que les puedo dar es paciencia. Porque, como te decía, normalmente esto no está dentro del ADN de las organizaciones aún en general. Entonces, lograr uno como líder de un tema de riesgos que te compren el tema de riesgos estratégicos a veces no es tan fácil y requiere muy ir, venir, tener propuestas, volver a ir, volver a presentar, que te digan que no te parece, que te digan que de pronto eso parece más una gestión alterna
de la estrategia que una gestión de riesgos estratégicos. Entonces, ahí hay muchos ires y venires. Entonces, paciencia, creo que lo primero que uno tiene que tener, porque estos ejercicios de gestión de riesgos estratégicos pueden tomar un buen tiempo. El segundo consejo que me parece a mí muy importante es que efectivamente, como te decía, riesgos tiene que meterse en el tema estratégico de la compañía y tiene que salirse un poco de esa parte táctica, no significa descuidarla. Creo que ya hemos hablado en otros momentos de ese tema y es, tienes otras herramientas como la inteligencia artificial, etcétera, para poder gestionar lo que está en lo táctico. Sin descuidar eso, riesgos tiene que entrar a esa parte estratégica y meterse mucho más en entender esa estrategia de la organización. Porque en la medida que somos capaces de entender eso, somos también mucho más capaces de generar valor en términos de decirte cuáles son esas piedras en el zapato que tienes. Lo tercero que me parece súper importante es que estos procesos los hagas siempre acompañados. Porque como te decía, normalmente tú dentro de la organización no tienes la capacidad para mirar ese 360 y sobre todo cuando ese 360 tiene componentes súper importantes desde lo externo. Cuando yo te hablaba del GPSTEL y todo eso normalmente la organización adentro no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, yo sí recomiendo acompañarse de alguien que tenga esa capacidad de hacer eso o que digamos, tenga algún tipo de servicio donde te pueda decir, mira, yo ya te entrego, como te decía, un análisis GPSTEL para tu sector y para tu empresa mucho más depurado, para que tú puedas hacer el trabajo mucho más sencillo. Entonces, intentar hacer eso yo mismo al interior de la organización desde el principio es muy difícil. Entonces, yo sí considero que es importante que te acompañes de alguien en ese proceso. Lo otro, el último consejo pues que crearía que es importante en esto es que definitivamente tienes que empezar a tener acercamientos con las diferentes áreas de la organización para entender cuáles son sus grandes inquietudes, para que desde ahí entendiendo la estrategia, también puedas entender qué es lo que le está preocupando a esos grandes líderes de la organización y realmente puedas enfocar tus esfuerzos en lo que está pasando, el entorno, en lo que estás haciendo y en lo que le preocupa a la gente. Entonces, tener esos acercamientos creo que es súper necesario que tú te sientes con el vicepresidente financiero y entiendas qué es lo que le preocupa a él, que te sientes con el vicepresidente de operaciones y entiendas no desde lo táctico, sino desde esa gran estrategia, qué es lo que él está inquietando. Y así, tener esos ejercicios de acercamiento para uno, porque muchas veces este ejercicio de riesgos estratégicos, si bien es objetivo y hablamos de la necesidad de los datos y todo eso, ya lo hablamos, también tiene un componente muy importante desde aquí, desde lo que las personas de arriba sienten y les preocupa. Entonces, eso es súper importante entenderlo desde el principio para poderse conectar con esas necesidades o esas inquietudes que ellos están viendo. Qué buenos consejos, Jorge. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir más. Yo he aprendido muchísimo más de riesgos estratégicos. Me llevo buenas enseñanzas y nada, muchas gracias por estar acá con nosotros en este episodio. A ti muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, también presto a poder apoyar en lo que se requiera frente a este tema. Muchísimas gracias por todo. Jorge, cuéntanos antes de irnos, cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web especial en la que te puedan ubicar la gente que te está escuchando. Sí, claro, yo tengo mis redes sociales en LinkedIn, donde me pueden encontrar como mi ID en LinkedIn es Jorge Pinzon R. También mi empresa la pueden encontrar como Simple Risk Consulting en LinkedIn y tenemos una página web que es www.simplerisk.consulting. Así nada más, www.simplerisk.consulting. Buenísimo, listo. Creo que ahí hemos estado anotando muchas cosas que nos estás diciendo. Espero tenerte en otro episodio también para hablar, profundizar sobre otro tema en gestión de riesgos. Perfecto, muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptarla y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.